Tenemos acá entonces nuestra clase de declaraciones juradas, AT 2025. Como yo les decía que es la primera clase de la versión renta AT 2025, ¿ya? Entonces vamos a revisar aquí desde este punto de vista. Vamos a ver primero la normativa, lo nuevo que pudo haber habido respecto de la versión renta del 2025, pero visualizando las DJ. Cambios en las DJs, ¿cierto? En el punto número 2, vamos a hablar sobre las DJs nuevas y la DJ de cada régimen y actualización de los regímenes tributarios, ¿ya? Que es más o menos la temática en la que vamos a movernos. ¿Qué? Entonces, vamos a comentar que aquí en el periodo, en el 30 de agosto del 2024 comenzaron a emitirse estas resoluciones exentas de, que tienen que ver con las declaraciones juradas. Y en este caso, la primera fue la número 84, que fueron cuatro emitidas el mismo día, 30 de agosto del 2024, y que se refería específicamente a que estas DJs tenían cambios, ¿ya? Entonces, la primera, que tiene que ver con la DJ 1913, que habla sobre la caracterización tributaria, que está dirigida hacia los grandes segmentos, y reemplaza formato, contenido e instrucciones. Después tenemos la resolución 85 que modificó la DJ, modificó tres DJs en la misma resolución de la 1922, 1948 y 1949, que tiene que ver como con el tema de las rentas con tributación cumplida, hizo modificaciones. Después les voy contando por qué sucedió eso. La resolución 86 modifica la de J18 1943, que es la de renta presunta, ¿ya? La 87, la de J1935, que es la de los arriendos y que es la que podríamos decir que ha tenido más cambios. Y luego, en el 12 de septiembre del 2024, se emite la resolución 91 que habla sobre todos los plazos de las DJ en respecto de lo que es el año 2025. Y parten entonces desde el 3 de marzo, esto está extraído directamente desde la resolución 91, parten del 3 de marzo y terminan el 30 de junio, ¿cierto? Aquí yo fui marcando como las DJs que son las más comunes, que en general usamos nuestros clientes, ¿cierto? Que son en general pyme, algunos que son del régimen semi-integrado, pero que son menos, ¿cierto? Por supuesto que no nos vamos a inmiscuir en esas DJs que son de otro tipo, ¿cierto? Sino que vamos a hablar de las más comunes. Yo lo que tenemos aquí, la primera J que tiene vencimiento y que no tiene variación respecto del año anterior, es la DJ 1948, ¿cierto? Que vence el 14 de marzo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esta es la DJ de los retiros? Esta J de los retiros, pero para efecto de la sociedad anónima abierta, ¿vale? Después, dentro de esta lámina, tenemos la DJ que también es bien común y que yo decía que tenía cambio, que es la DJ 1835, que es de arriendo, y esa vence el 25 de marzo. Este mismo calendario lo pueden usar ustedes porque aquí estaría más o menos clarito. A veces pasa que la J la modifican en términos de plazo al final por algún problema que pudo haber y aquí no lo modifican, o sea, es como una información agregada. Entonces, esto ya, como se emitió, esto es lo oficial. Posteriormente podría haber cambio, pero ahí vamos a enterarnos, ¿cierto? El 26 de marzo vence la cuota 1948, que es la que ya habíamos hablado, pero respecto de la sociedad con socios, personas jurídicas, ¿cierto? Y el 28 de marzo, que es la misma de J, vence también cuando los socios son personas naturales. Si uno recuerda, al parecer no, creo que se parece a la fecha del año pasado. Tenemos aquí la de J1943 y la 1947, que también son de regímenes tributarios, ¿cierto? Vencen el 28 de marzo.
y en este caso ambas son cuando los socios son personas naturales. El 16 de mayo tenemos una DJ, que es la DJ 1837, que es cuando eh, ponemos a disposición los ppm, cuando lo ponemos a disposición de los socios, ¿ya? Vence el 16 de mayo. Aquí podríamos decir de que hay que tener cuidado con esta DJ, que no es tan común, pero a veces pasa que cuando determinas el impuesto de la empresa y luego te sobran, pagas el impuesto de la empresa y te sobran ppm, entonces tienes la opción de solicitar la devolución o ponerlo a disposición de los socios. Aquí es importante considerar que lo que ponemos a disposición del socio sea exactamente lo que el socio tiene que pagar y no más. Que si sobrara, si tuviera un saldo a favor del socio, ese saldo no se devuelve, se pierde. Por eso es que es tan importante. O sea que en el fondo, primero hay que calcular los impuestos del socio, verificar cuánto es el impuesto que necesitamos pagar y a posterior, entonces, emitir la DJ, ¿ya? Porque se fija que por esa misma razón vence a posterior de las rentas, ¿ya? Em, y después tenemos la DJ 1947 que vence junto con el formulario 22, que es la 1947 y la 1948, cuando son empresarios individuales, ¿ya? Y concluyendo finalmente con las del 30 de junio, que son las del régimen semi-integrado, la 1847 y la 1926. Después nos vamos a referir un poquito más a las DJs en cuestión. Bueno, los principales cambios están dados como en el layout y en las instrucciones. Pero antes de comenzar seguir con la PPT, yo quiero, ¿cómo se llama? Ir a la página del Servicio de Impuestos Internos y mostrarles algo aquí, donde dice servicios online, ¿cierto? Nos vamos a las declaraciones juradas. Declaración jurada de renta, pinchamos, nos vamos aquí abajo y decimos más información y ahí están los formularios en cuestión. Entonces pinchamos y aquí están los de los años anteriores. Puede ser que lo sepan, pero lo repetimos por si alguien no se entera, porque cuando tenemos duda respecto de las DJ, entre van a decir, mire para allá, porque la cámara la cambié para allá y se me olvida que está allá y le estoy hablando. Así que si me disculpan si de repente estoy viendo para otro lado. Entonces, aquí tenemos la DJ, el listado de las DJ y vamos a correr. Entonces, cuando nosotros revisamos una declaración jurada en esta área, podemos ver varias cosas, ¿ya? Aquí podemos ver el formato, ¿cierto? Aquí, acá tenemos las instrucciones y acá en esta área tenemos las resoluciones exentas. Por ejemplo, esta 91, que es la que yo les hablaba al principio, que afectó a todas, porque cuando estaban hablando de los plazos, las nombraba todas. O sea, si nosotros nos damos cuenta, en todas las DJ está la 91, ¿se fijan? Entonces, uno puede percatarse del vencimiento acá y a través de todo este proceso, fijarse en cuáles fueron los cambios. Por ejemplo, aquí, si yo pincho aquí, me va a decir qué fue lo que cambió, ¿cierto? Y acá están las resoluciones. En este caso, que es la de J1835, hay una resolución que habla específicamente de la DJ en cuestión porque esta se modificó, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno puede pinchar y llegas tú entonces a la resolución y la bajáis a tu escritorio, ¿ya? Y bueno, y ahí la puedes leer con calma y todo. Si nosotros nos fijamos, vamos a cerrar aquí, vamos a guardar igual, ya. Si nosotros nos fijamos aquí vamos a abrir primero esta que es 85. mm, ya, no te voy a decir.
quería abrir la 85, que es la que hablaba sobre, no, la 86, sobre la DJ de, la resolución 86. Ya. Entonces nosotros la abrimos acá y nos damos cuenta entonces que la DJ, bueno, primero siempre en una resolución los primeros puntos son como similares, que nos explica que el Código Tributario le da tanta facultad al Servicio de Impuesto Interno, etcétera. Pues se resuelve. Y acá habla entonces que la obligación de informar a través del formulario 1835, la denominación declaración anual sobre bienes raíces arrendados, etcétera. Pero al final, que es lo que quiero mostrarles yo, de la DJ en cuestión, está entonces el anexo 1, que son las instrucciones para confeccionar la DJ, y el anexo 2, que es el formato en Excel de la DJ en cuestión, ¿ya? O sea, lo que significa, ¿cierto?, que ustedes pueden sacarlo desde ahí si tienen duda. Yo tengo aquí abierto esta instrucción que es el anexo 1, ¿cierto? Respecto de esta DJ, porque lo que pasó con con esta declaración jurada es que hubo mucho cambio en lo que tiene que ver como con la instrucción, ¿ya? Y que es importante considerarla, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que en el año pasado nos aparecieron los asistentes, ¿cierto? De los bienes raíces arrendados y que estaban vistos desde el punto de vista del contribuyente, el que estaba emitiendo la declaración de renta, ¿cierto? Esto que tiene absolutamente relación con esta DJ porque se cruza la información. Entonces le hicieron modificaciones a esta DJ y que más o menos consisten en que acá mostramos, por ejemplo, bueno, aquí definieron como letra, cuáles son los obligados, son los corredores de propiedades, intermediarios o mandatarios. Dentro de estos intermediarios están lo que son Booking y las otras plataformas que se dedican a los arrendamientos. Aquí está a los arrendatarios, ¿cierto? Que aquí siempre hay como una confusión porque los colegas de repente creen que los arrendadores, o sea, como los dueños de la propiedad, son los que tienen que mandar esta DJ. Y no es así, sino que es quien paga el arriendo, el arrendatario, ¿ya? Son ellos. Y los intermediarios, como les decía, los corredores de propiedades, que es lo como más común. Pero dice, deben informarse propiedades, incluyen las acogidas al beneficio del DFL2, independientemente de su monto de avalúo fiscal y fecha de adquisición, siempre y cuando el contrato de arrendamiento sea por un o más meses dentro del mismo año calendario. Es decir, aquí no hace discriminación respecto de cuáles son los bienes raíces del arrendador, ¿cierto? O cuáles son lo que el arrendador va a tributar. Nosotros como arrendatario tenemos que informar todas y los arriendos que pagamos, todos. Además, no es a nosotros que nos compete hacer como esa evaluación de que si tributan o no tributan, porque es una responsabilidad del arrendador, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro cambio importante? Bueno, aquí explica, dice, instrucciones de llenado del formulario, registro los datos relativos a la individualización y domicilio del declarante, el número del RUT, entonces dice, debe seleccionar A si es arrendatario y bien raíz, y C en caso que corresponda al corredor sea un corredor de propiedades intermediarios o mandatarios, ¿ya? Todo lo que pinté yo en amarillo aquí. Entonces aquí dice, si existe más de un arrendador, se debe informar cada uno en registros separados. O sea, lo que significa que en el periodo en cuestión pudimos arrendar a varios bienes raíces, o quizá el mismo bien raíz que cambió de dueño también puede ser. Tenemos que informarlo igualmente aparte. Y lo que persiguen con esto es que quien recibió las lucas por el arriendo tribute. Ese es el gran objetivo. Después dice, columna RUT del arrendatario. Deberá indicar el RUT
del arrendatario, perdón, aquí dice, en los casos que la declaración jurada sea presentada por un corredor de propiedades, intermediario o mandatario, que esté en el caso que el declarante sea corredor de propiedades, se deberá indicar el número de RUT igualmente del arrendatario del bien raíz. ¿Ya? Después dice, el monto que tiene que ver con el arriendo, ingresa el monto en pesos del arriendo sin considerar IVA y debidamente actualizado al 31 de diciembre. No marqué esto porque yo diría que 2 años atrás el formulario solicitaba los montos con IVA. No sé si ustedes se acuerdan. Ok, en caso de que figure más de un arrendador, se debe informar cada uno de ellos en registros separados y por el monto completo del arriendo anual, independiente del porcentaje de participación que posea cada contribuyente, porque eso lo van a analizar allá posterior del formulario 22 del contribuyente. Y otra cosa importante aquí que no estaba, que tiene que ver con la clasificación cuando tú le pones amoblado, dice sin amoblar inmuebles amoblados con instalaciones y también están las oficinas virtuales. Porque ustedes no sé si se acuerdan que este año 2024 hubo toda una polémica con esto de las oficinas virtuales que estaban observando todo eso. Entonces, yo creo que para allá van, es decir, en general, la idea cuando abramos una empresa nueva, no usar esa opción. O sea, a no ser que vendamos por internet, una cosa así, ¿no? En general lo cuestionan en el servicio de impuestos internos. Bueno, esos son más o menos los cambios a nivel de, si nosotros ahora volvemos aquí a la PPT, ¿cierto? Tenemos la de J1835. Y bueno, lo otro que hizo el sistema es que lo caracterizó, o sea, esas dos celdas existían, pero le puso dice, arrendatario de bien raíz y corredores de propiedades C24 y los intermediarios y los C25, que sería este en este caso. Arrendatario de bien raíz C24 y los corredores de propiedades C25. Eso no estaba, parece, en el periodo anterior. Bueno, a ver. Luego vamos entonces con la de J1879, que es como la 1879 tiene un cambio, que es el típico cambio de la porcentualidad y de la retención, ¿cierto? La que teníamos el año pasado estaba con la retención respecto del año 2023 y esta de J tendría que ser con la retención del 2024. Aquí se actualiza, ¿cuál es el cambio? Tasa de proporcional de honorarios del artículo 42, o sea, a un 13,75. Es lo que se descontó en el periodo del 2024. Y eso está mostrado ahí. El año pasado, en esta misma área, decía 13%, porque recordemos que va subiendo un 0,75 anual, hasta llegar luego a un 18%. Ok, eso sería como el cambio que habría en esta 1879, no hay mucho más. Y luego tenemos la 1943. Con esta DJ, en vez de agregar información, aquí como que omitieron o no solicitan tanto como en los periodos anteriores, ¿ya? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que dice, se elimina sección B y C. ¿Y cuáles serían esas? Aquí tenemos la sección B del año pasado, decía base de la actividad de renta presunta de primera categoría. El tipo de actividad teníamos que informar y la base imponible, ¿ya? Y había una sección C donde determinábamos la base imponible cuando estábamos emitiendo esta J, pero cuando éramos contribuyentes del artículo 14b, que es por contabilidad simplificada. Porque esta DJ está, vamos a ponerlo así para que se vea más grande, ¿sí? Está, la deben llenar los contribuyentes que son de la renta presunta y los contribuyentes que son del artículo 14 letra B. Estos contribuyentes son aquellos que han solicitado autorización para llevar una contabilidad simplificada, ¿ya? Entonces informan ahí ellos y acá informa
las rentas presuntas comunes y corrientes, ¿cierto? Pero que entre paréntesis, esta es la DJ de este periodo AT 2025, donde está la sección A y se salta a la sección D de inmediato. Y aquí está la información donde tenemos que poner el RUT, ¿cierto? El monto a tributar, los datos informativos, los retiros. Recordemos que aquí la renta presunta, tal como pasa también en el régimen 14D8, informamos los retiros y estos retiros no tributan, solo son para efectos de justificar renta y justificar inversiones. Pero hay colegas que también se saltan esta información porque como no tienen un efecto tributario, pero sí tienen un efecto futuro, sobre todo cuando el Servicio de Impuestos Internos observa algunas inversiones y luego va a ver la declaración de impuestos y se da cuenta que no tienen un ingreso que justifique la inversión. Entonces también se pueden encontrar con un problema futuro, por eso es que es importante que igual se registre, ¿ya? Y bueno, y aquí está el otro tema, porque esto de la contabilidad simplificada la tienen que determinar una base imponible entre ingresos y egresos, ¿cierto? Que tienen, por supuesto, que el giro son arriendo de propiedades. Ok, ahora tenemos una resolución que es la resolución 85, que es la que modificó estas tres DJ, que es la 1948, que son de retiro, la 1949 y la 1922. Estas DJ fueron modificadas en sus instrucciones y en su formato, ¿ya? Ahora, lo que ustedes podrían preguntarse, la 1922 no es una DJ que sea muy común y corriente, por eso yo le puse aquí, la presente declaración jurada debe ser presentada por la sociedad administradora de fondos de inversiones, fondos mutuos, fondos de inversión privado. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los contribuyentes, a nosotros los colegas? Es que son estas famosas DJs que van a caer a los agentes retenedores cuando nuestros clientes y los socios de las empresas han hecho inversiones, ¿cierto? Pero dentro de eso, por ejemplo, pudieron haber comprado acciones, las empresas en cuestión repartieron utilidades y repartieron utilidades con créditos, por ejemplo, ¿cierto? Y tiene que indicar, según los certificados 70, recordemos que la sociedad es anónima. Los retiros también los informan y los dividendos en la DJ 1948 y por lo tanto el certificado 70 es el que va con esta DJ. Y ahí van a incorporarle, ¿cierto? ¿Desde dónde, desde qué tipo de renta viene este dividendo? Si es un RAI, un REX, etcétera. Entonces, en la medida que sea REX, va a influir en este cambio que se pudo haber producido, porque es una renta con tributación cumplida. La misma DJ 1949, que está relacionada, dice lo que también la informan las entidades financieras, que también tiene que ver como con acciones y con distribución de utilidades, ¿cierto? En sus retiros va a tener la misma incidencia. ¿Y cuál es la incidencia? Es respecto de la ley 21.681. Ustedes me imagino que ya vieron, hablaron o escucharon respecto del ICIF. Era como el ICIFUT del periodo anterior, de la ley 20.000, la del año 2020, la reforma 21.002, se me olvidó el número de la ley. Em, pero ¿cómo se llama? De la reforma tributaria del año tributario 2020, ¿cierto? Ahí hubo ¿cómo se llama? Un incentivo de pagar sobre el FUT que venía arrastrándose al 31 de diciembre del 2016. Y esta vez la ley 21.681 hace un poco lo mismo de nuevo, pero ahora es sobre el RAI que traíamos acumulado el 31 de diciembre del 2023 en este caso, ¿cierto? Y aquí decía que se podía pagar una tasa especial y para efectos bueno, el objetivo de esta ley, ¿cierto? Era crear un fondo de emergencia transitorio por incendios que establece otras medidas en la reconstrucción de estos incendios que hubieron en Valparaíso.
Y el artículo 10 y 11 de esta ley 21.681 establecía un régimen opcional de impuestos sustitutivos, ¿ya? Entonces, cuando las empresas optaron por esta opción, en general lo que pasó fue que pagaron el impuesto sustitutivo, pero la ley decía que había que registrar en el registro de rentas empresariales y guardarlo en el área de las rentas con tributación cumplida. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, una vez que yo les expliqué esto, es que vamos a abrir la resolución, que es la resolución, creo que es esta. No, esta era la 35. Pero no se la pues ya la vi. De la 85, que es la misma anterior. Entonces, esta que está aquí. Está, la 1935. Entonces, a partir del día del 4, a partir del número 4, porque siempre en las resoluciones les decía yo, uno, 2 y 3 son casi siempre idem. Si ustedes comparan las resoluciones, porque ahí lo que está justificando porque tiene la facultad el servicio de emitir la resolución y emitir la información que va a emitir a través de la resolución. Número 4 dice, para facilitar el cumplimiento tributario, resulta necesario precisar el alcance de las obligaciones de la información relativa al arriendo de... Abril 80 no, perdona, el 85 la que tenía que abrir. Esta la dejo tan puesta, o sea, la resolución. Dice, aquí, en el número 4 dice un poco lo que yo le estaba contando a ustedes recién de la ley 21.681, dice que el número uno del artículo 10 de la ley 21.681 dispone que dicha opción podrá ejercerse hasta el último día de enero, o sea que todavía algunas empresas que no lo han hecho, digamos, tienen la opción de acogerse al beneficio. Y dice que el número 7 del artículo de la ley 21.681 dispone que en la declaración y pago del impuesto sustitutivo se entenderá cumplida totalmente la tributación con el impuesto a la renta. Esto significa que una vez que los contribuyentes determinaron esta base imponible, pagaron este impuesto sustitutivo, que para las empresas del régimen semi-integrado era un 12% sin derecho a utilizar el crédito, y para las empresas o sea, era al revés, sí tenían derecho, y para las pymes era una tasa del 30% sin derecho a utilizar el crédito. Entonces, en ese caso, las empresas al utilizarlo, al haber pagado este impuesto sustitutivo, la base imponible a la cual le aplicaron, muchas veces usaron como base imponible todo el RAI que tenían, queda entonces como una renta con tributación cumplida, porque lo que pagaron fue un impuesto sustitutivo, o sea, significa que pagó, sustituye a todo impuesto futuro. Entonces quedan alojados ahí en el REX para poder ser retirados cuando los clientes o los contribuyentes lo estimen conveniente. ¿Ok? Entonces, todas estas DJ, esta DJ 1948, la 1949 y la 1922, ¿cierto? Tienen cambio en el formato. ¿En qué área? En el área del REX. ¿Ya? Creo que aquí tenía una DJ. No sé si me siguen, chiquillos, o se perdieron por ahí porque esto es un poquito más complicado. Si tienen duda, me van contando. Entonces creo que lo tienen todo claro, al parecer. Bueno, después tenemos la DJ 1926. Aquí hay un cambio en la DJ 1926, porque recordemos que la DJ 1926 es una DJ que es del régimen semi-integrado y que, ¿qué informamos ahí?
la base imponible, ¿se acuerdan? Esta base imponible basada en la renta líquida imponible, o sea, cuando determinamos, según el artículo 39 al 33 de la LIF, de la ley de impuesto a la renta. Entonces, cuando informamos a esta DJ, nosotros lo que teníamos era que hasta el año pasado, que también es una historia un poquito, quizás un poco técnica. Delante me echaba talla un colega Christopher, creo que era, sobre lo técnico, pero realmente no podemos, no tenemos que hablar del tema porque para poder entenderlo y familiarizarnos un poco, ¿no? Y aquí lo que pasó fue que en la ley 21.210, ahora me acordé, era la de la reforma tributaria del 2020, ¿cierto? Hablaba sobre esta PPM por utilidades absorbidas, que eran cuando las empresas tenían pérdida y recibían eh, dividendos de otras empresas, ellos podían rebajar el crédito que recibían por esta utilidad, ¿cierto? Y entonces, como este era un beneficio que se venía dando de antes, esto venía antes del año 2031 de diciembre del 2016, se podía absorber la pérdida cuando una empresa tenía una pérdida, ¿cierto? Y tenía utilidades acumuladas, lo que podía hacer la empresa era absorber la pérdida entera y aplicar el impuesto como si eso hubiera sido un monto y actuaba como un retiro. O sea, como que solicitaba la devolución de ese impuesto que se determinaba, era como que se absorbía desde las utilidades. Entonces, era un beneficio que era bastante conveniente cuando a las empresas le iba mal y le venía súper bien este ingreso, ¿cierto? Porque ya traían acumuladas utilidades y por esas utilidades ya habían pagado impuestos. Entonces, por lo tanto, era como un derecho, sí, dentro de lo que otorgaba la ley en ese momento. Pero hubo mucha mal uso, digamos, del beneficio. Entonces, con la ley 21.210 esto se terminó, pero como todas las cosas tienen que ser transitorias, dieron un periodo. Entonces, ahí en el año 2020, 21, 22 y 23, comercial, y a tributario sería la T 2024. Lo que significa, entonces, que partió con un 90%, antes era un 100, después un 80%, un 70% y el 50% que fue el último año tributario pasado. Y entonces en este año ya no existe esta opción. Por lo tanto, cuando hablamos de la instrucción, porque esto tiene que ver con la base, con la renta líquida imponible, o sea, está relacionado con el recuadro 12. Recordemos que la DJ 1926 está absolutamente relacionada con el recuadro 12 del régimen semi-integral, ¿ya? Entonces, todas estas líneas que tienen que ver con esta, que es la 1155, desaparecieron o van a desaparecer, porque no conocemos todavía el formulario del año hasta 2025. Pero ya en la DJ, que en las instrucciones de la DJ 1926 no están, es que ya no existe el derecho, ¿ya? Ese es como el cambio que existiría respecto y de lo que son la DJ 1926. O sea, si no usaste el derecho al beneficio, no va a incidir mucho en lo que tú vayas a hacer, pero que también es importante que se entienda cuáles fueron los cambios, ¿ya? Bueno, y la otra DJ que tiene hartos cambios, que tiene que ver como con la ley de cumplimiento tributario recientemente se publicó, que es la DJ 1913, ¿cierto? Eh, Dice, a través de la resolución 113 del 2015, desde ahí es cuando apareció y sus modificaciones posteriores el servicio incluyó la obligatoriedad de presentar anualmente esta DJ. Pero esta DJ está dirigida hacia las grandes empresas, ¿ya? Y entonces lo que ha pasado acá, que con este tema de la ley del cumplimiento tributario y todo esto, estas nuevas fiscalizaciones que se están haciendo, entonces, y que en los casos de los grupos de empresas tiene que haber un representante, ¿se acuerdan? Que hubo todo un cambio respecto de eso. Entonces, aquí esta DJ le hicieron, como que le agregaron un montón de información que tienen que llenar estas grandes empresas y que por supuesto que
le toque llenarla o enviarla, va a tener que conocer la empresa muy bien. Está dirigida como a la administrativa, a los gerentes de finanzas, etcétera, a los gerentes generales, porque son como que le tienes que dar como demasiada información, ¿ya? Y bueno, y aquí tiene que ver también con la responsabilidad social tributaria, persiguiendo el objetivo del cumplimiento tributario. Hacen preguntas si tienes alguna estrategia que permita como empresa y como grupo empresarial cumplir de la mejor manera tus obligaciones tributarias, etcétera. ¿Ya? Eso sería entonces el cambio de esta, y está en la resolución 84, si en algún minuto quieren ustedes ver alguna otro tema más específico con ellos. Después tenemos una declaración jurada nueva, que es esta, que dice, instruye obligación de informar cada una de las cuentas financieras relacionadas con personas con residencias tributarias en el extranjero que hayan sido mantenidas en la respectiva institución financiera. O sea, que está dirigida y la tienen que emitir las instituciones financieras, pero que también es una DJ nueva, que te van a ser la única DJ nueva. Em, Ok, y ahora entonces como punto número 4, dentro de lo que era el temario, vamos a hablar sobre las DJ de cada régimen y vamos a hacer una especie de actualización de la información de los régimen tributarios, pero vamos a ir al archivo Excel. Sin embargo, antes de eso, vamos a ir aquí espérate, vamos a ir aquí, en la parte donde yo les mostraba dónde están todas las DJ, ¿cierto? Al final, porque ahí vamos apreciando cuál fue la DJ que tuvo cambio, ¿cierto? Que es lo que yo les contaba. Y al final, apareció esta DJ, dice DJ nueva, que es la única, que es la 1958. Recordemos que estas dos anteriores, esta se incorporó el año pasado y esta el año antepasado. O sea, como que ahí va creciendo, ¿no? Pero que en general estas tienen que ver un poco más con el área financiera, estas últimas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a abrir el Excel aquí. No sé si hay preguntas mientras tanto. Eh, no hay tanto cambio este año. Este año se repiten muchas cosas, em, pero lo que sí comentarles que hay una reforma que está tomando, está tomando cuerpo, como se dice, y lo más probable es que este año 2025 ya tengamos algunas noticias y eso apunta a cambios así como notorios en lo que son las formas de tributar de las empresas. Entonces, como que es importante cuando tenemos dudas de alguna cosa, poder averiguarlo bien, porque cuando hay cambios, o sea, siempre están como enganchados con la anterior. Entonces, si tienen la oportunidad, si algo no entienden, mientras tanto, tratar de entenderlo, porque de esa manera les va a facilitar lo que sigue, digamos, ¿ya? Entonces pensaba que quizás este año estemos tributando así, quizás el próximo similar, porque siempre viste que dan un periodo de transición, pero ya tengamos cambios notorios en la renta, sería en este caso AT 2027, ¿ya? Ok. Em, Respecto de lo que tenemos aquí vamos a hablar de la DJ 1947, que la DJ 1947 es la que tiene que ver con el régimen de lo que es la transparencia tributaria, pero antes que vayamos a la DJ, vamos a hacer una especie de recordatorio, como con lo que significa un régimen de transparencia tributaria, ¿cierto? Recordemos que este régimen está en el artículo 14, letra D, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. Está liberada de llevar contabilidad completa, está liberada de pagar impuestos de primera categoría,
determina la base em, percibida en base a ingresos y egresos, ¿cierto? Tiene que ser percibidos, o sea, como que se dice en base a flujos. Ingresos y egresos en base a flujo. La tributación, ahí había un error, tributación del dueño es en base asignada. O sea, que es como casi atribuida, solo que la ley utilizó el concepto asignada, pero que es un poco lo mismo que teníamos con la renta atribuida al 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Presentan la DJ 1947. Esas son como las características de este régimen. Y la DJ 1947, que es esta que tenemos aquí, que vamos a tratar de checar un poquito para que se vea entera, ¿ves? Ahí, estaría aquí. Lo que estamos haciendo aquí, porque no hay cambios respecto del año pasado, es como refrescando conocimiento, o sea, como haciendo una especie de recuento para que vayamos familiarizándonos de nuevo con esto de la operación renta por si lo hemos olvidado. Y, y entonces aquí tenemos aquí el book del titular, en el caso de que sean varios socios, aquí vamos listando los socios. Cuando determinamos la base imponible, ¿cierto? Como, y esta es una sociedad y está constituida por dos, tres socios, etcétera. Aquí tenemos que poner la cantidad del socio, el true del socio y la proporción que le corresponde según la participación al socio, ¿cierto? Posteriormente, en el área de los datos administrativos, tenemos que poner los retiros efectivos, porque pasa lo mismo que con la DJ 1943, que es de renta presunta, ¿cierto? Aquí también ponemos los retiros efectivos, que generalmente en un D8 termina siendo como todo. No sé si les pasa, pero un régimen D8 generalmente es un microempresario, o sea, como que vive con los recursos que logra obtener de la empresa. Entonces, como que todo lo que no invierte, digamos, lo retira. Y por esa misma razón se pensó que este tipo de contribuyente tributara de esa forma, ¿ya? Se asigna todo, se tributa por todo, no deja nada pendiente. Y, y entonces aquí, ahí están los retiros, pero también hay un efecto como datos informativos en los ingresos diferidos. O sea, en caso de que este contribuyente pudo haber venido de un régimen semi-integrado o de un régimen de tres, anteriormente tuvo que calcular un impuesto diferido, ¿cierto? Agregárselo y distribuirlo en periodos. En 10 periodos desde que la ley 21.210, digamos, se emitió, eran 10 periodos, y depende del cambio, tienen que ir restándole el tiempo, y por supuesto aquí iría ese monto, pero también es un dato informativo, porque está mostrado en la determinación de la base imponible. O sea, cuando nosotros determinamos base imponible de un D8, incluimos esa posible parte o porción del periodo, ¿cierto? En caso que hubiera un ingreso diferido. Si tienen duda, me van preguntando. Y respecto después tenemos los impuestos, ¿cuándo podría tener créditos un régimen de 8? Cuando, si no paga impuestos de primera categoría. A ver, aquí tenemos. Ah, Sandra Gómez está levantando la mano. Adelante, Sandra. Cuéntame. Sandra. Lo que pasa es que el micrófono está cerrado, Sandra. Entonces, como que hay una rayita y que tiene que salir de ahí. Voy entendiendo, profesora, dice la Daniela. Qué bueno, qué bueno. Vamos a abrir el chat aquí, a lo mejor ahí tengo más información porque me siento Hola, tan sola. Hola, hola, hola. Sandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo me imagino que debe tener créditos cuando tiene participación en otra sociedad, Ya, perfecto. tributa, no sé, con un régimen 14A o Ajá, ya. no sé, me imagino. Claro, sí, ¿no? Está perfecto.
Porque claro, o sea, en el fondo si es un régimen de 8 y tiene inversiones en otras empresas, ¿cierto? Porque significa que tiene que ser dueño de derechos sociales o de acciones en otras empresas para recibir, ¿cierto? Dividendos o utilidades. Y en ese caso va a depender de dónde viene la utilidad, de qué contribuyente para que llegue aquí o va a llegar no sujeto a restitución o sujeto a restitución, ¿cierto? Ya sabemos que si viene de un D3, entonces va a venir sin, no sujeto a restitución. Pero si viene de un régimen semi-integrado, entonces es, es sujeto a restitución. Así que muy bien, Sandra, perfecto. Esas serían las opciones aquí de créditos que pudiera tener este D8. Después tenemos el crédito por ingreso diferido, porque claro, cuando calculó este ingreso diferido, en el caso que hubiera sido necesario, ¿cierto? Que viene de otro régimen, para llegar a un D8, venía con un registro de rentas empresariales que traía RAI y que traía SAC acumulado. Entonces, seguramente ese monto en cuestión queda mostrado acá. Va a depender de qué tipo de empresa o de contribuyente era, o qué régimen tenía, más bien este contribuyente, que se convirtió en un D8, va a tener qué calidad de crédito. O sea, lo mismo un poco que analizamos con Sandra. Si es un SAM integrado, va a decir que viene sujeto a restitución, y si no, entonces es no sujeto a restitución. Pues esas son las formas de crédito que pudiera tener un D8, ¿ya? Son por recepciones de utilidades o porque un contribuyente de régimen anterior convirtió en un régimen de 8. Entonces tuvo que calcular ingreso diferido, ¿ya? Y las otras opciones, que es una opción de crédito también que tiene que ver con el 33 bis. Ese es un beneficio que se calcula cuando la empresa ha adquirido activos fijos y que hay una fórmula que está fluctuando entre el 4 y el 6% sobre el valor neto de los bienes. Este es un beneficio que puede usar el contribuyente, los tres regímenes, semi-integrado, 14 de 3 y 14 de 8. Esta es una situación especial para este régimen de 8, porque este crédito, la normativa dice que va contra el impuesto de primera categoría y el de 8 no paga impuesto de primera categoría. Pero aquí como se dice, algo especial para el régimen. Pero la única salvedad que hay que tener es que la posible rebaja que nosotros hagamos y que no va a ir en beneficio del impuesto de primera categoría, y que no existe en este régimen, sino que va a ir en beneficio de la renta de los socios. Así como asignamos la base imponible a través de esta DJ 1947, también asignamos los créditos. Y dentro de esos créditos puede ir este 33 bis. La salvedad que hay que tener que cuando determinamos el monto de este crédito no puede ser mayor a si hubiéramos calculado el impuesto a la renta. Es decir, una vez determinada la base imponible, le aplicamos la tasa del D3, que sería un 12,5 este año, determinamos un monto de impuesto y este crédito que nosotros vamos a utilizar por ser un D8 y por cumplir estas condiciones, no puede ser mayor a ese monto. ¿Me entiendes? Es una salvedad. Entonces lo utilizas como un valor mayor, va a salir objetada la renta, ¿ya? Bueno, después están los PPMs que en general tienen que coincidir con el tema de los agentes retenedores y primero verificar que eso esté correcto. A veces puede ser que los formularios 29 no los pagamos, los giramos, puede ser que algún registro, algún PPM se nos quedó por ahí olvidado, pero la recomendación es que cuando recién aparezcan los agentes retenedores, de hecho aparece ya como 2025, pero cuando tú pinchas ahí te sale error,
van a estar disponibles, siempre las primeras semanas está como con valores errados. Entonces sugerimos que no nos pongamos nerviosos mejor y esperar un rato, por lo menos una semana, a que la información se actualice, ¿ya? Porque los agentes retenedores, yo lo decía en la mañana, nos ayudan harto a verificar si nuestra información está correcta, nuestro balance, cuando vemos los ingresos, ¿cierto? Cuando hacemos el tema de los ppm y hacemos la actualización, hay que hacer un registro contable ahí por la actualización, que luego va al recuadro 17 en el caso de un D3 y al recuadro 22 en el caso de un D8, ¿cierto? Entonces esos valores van a ir mostrados ahí, asignados en relación a la proporción de cada socio, ¿ya? Sandra Gómez, de nuevo levantó su manito, parece. Eh, Adelante. Quiero hacer una consulta respecto al crédito del 33 bis. ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando un contribuyente compra y tiene una factura, pero la factura que compró el activo fijo no es solamente por el activo fijo, se le incluyeron otro tipo de cosas? Ya, No sé si me entiende. sí, Entonces, obviamente cuando uno clasifica en el registro de compra y venta, clasifica la factura completa, sí, no la puedes dividir. no la puedo dividir. Sí. Bueno, ahí Entonces, primero la sugerencia es que uno pueda coordinar para que nunca te emitan una factura en esas condiciones, primero, como observación. claro, Segundo, aquí esta instrucción, Sandra, tiene algunos conflictos que yo no sé si me imagino que a futuro el servicio lo estará visualizando cómo solucionarlo. Porque, por ejemplo, también pasa que cuando tú compras un activo fijo y el activo fijo no te otorgan una factura, sino que es a través de un contrato, pero en definitiva es un activo fijo, uno tiene como un D3, como un régimen ProPyme, tienes derecho a poder utilizarlo como un gasto. Y, pero como no existe una factura que está mostrada en el RCP, donde el Servicio de Impuestos Interno puede apreciarla, ¿cierto? Que es la forma, nosotros vamos a usarla, ¿cierto? En el recuadro 17 y el 22, porque es un gasto, tenemos el egreso, tenemos el contrato que nos avala. Y no va a salir observada igual, porque no va a volver, no va a poder netearse con nada. Entonces, lo más probable es que te pase eso a ti, ¿me entiendes? Entonces, la sugerencia es como que no lo habrás hecho ya, es que lo dejes como en el área del cultivo realizable, para efecto de poder usarlo y si no logras, te va a salir observada, ¿me entiendes? O sea, si tú necesitas que quede mostrado como un activo fijo, en el recuadro que corresponde, ¿cierto? En el código que corresponde, habría que asumir que van a observarla. Ahora, la observan, tú posteriormente con una petición administrativa, que en el último tiempo no han dado nada de positivo eso, o sea, ha demorado una cantidad, pero con una petición administrativa, esperando que esto se mejore, ¿cierto? Porque eso, en eso está el Servicio de Impuestos Internos y de hecho la ley de cumplimiento tributario como que los obliga un poco a ponerse ahí como al día y facilitarle la labor al contribuyente. Entonces, em, con una petición administrativa tú mandas la renta, una carta explicativa y del contrato en cuestión donde ojalá también la transferencia donde pagaron, demostrar el pago, ¿cierto? Y con eso te tendrían que liberar la renta. Ahora, si no quiere que te la observen, visualiza la opción de dejarla arriba, no me acuerdo el código en cuestión, porque entre paréntesis, recordarles, chiquillos, que las clases posteriores, que son varias en enero, son de regímenes. Primero vamos a hablar del D8, después vamos a hablar del D3, y ahí vamos a ver todo, un ejemplo ojalá, mira, no sé si el Servicio de Impuestos Internos va a poner los ejercicios de la T 2025. Si estuvieran, vamos a ver esos, ¿ya? Vamos a trabajar con esos mismos que están en el Servicio de Impuestos Internos. Si no estuvieran, vamos a revisar los que son del año pasado. Entonces vamos a tener dos clases desde 8, dos clases desde 3, pero así como en su expresión específica, digamos, con ejemplos, con etcétera, ¿ya? Esa es como la idea. Em,
hasta llegar a la DJ 1947 y los efectos que esa DJ pueda tener en los socios en cuestión, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver varias cosas más en detalle de cada régimen. ¿Ya, Sandra? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro, gracias. Vale, ok. Em, Después entonces estábamos en el... Y aquí ya terminamos con la DJ de 1947 y tenemos entonces este otro caso que es la DJ 1948 para los otros dos regímenes tributarios, ¿cierto? Vamos a hacer un recuento respecto del 14 de 3. Estos contribuyentes están ubicados en el artículo 14, letra D, número 3. A ver, permítame un segundito. Hay una pregunta aquí de la Patricia Quintul. Dice, cuando recibe dividendo porque la misma no paga impuestos de primera, por lo tanto no tiene derecho a crédito de impuestos de primera categoría. Ah, ya, estaba contestando la pregunta. Muy bien, Pati. Aquí estoy también sabia, pero me siento como en el colegio y de cositas como... La Paola. Oye, Paola, ¿por qué te sientes mal? Si tú eres una persona que tiene mucha experiencia. Sí, y que estaba ¿Qué te todo como pasa? expectante ahí a contestar para ti. Bueno, está bien, sí, al final lo importante es que estén y si pueden, si tienen ganas de preguntar o si tienen dudas, háganlo. A mí me encanta que pregunten porque eso hace como más amena la clase, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un recuento del 14 de 3. Optan, el 14 de 3, ¿cierto? Es un régimen, el régimen general pro pyme. Pueden optar por contabilidad completa o simplificada. Determinación de la base, en base percibida, en base a flujo de ingresos y egresos, ¿cierto? La tributación del dueño es en base civil. Y la tasa del impuesto este año es un 12,5%, según lo que hoy día tenemos como por sabido, digamos, es que el próximo AT 2026 sería el 25%. Sin embargo, sabemos que van a haber algunos cambios respecto a eso, pero es lo que tenemos. Ahora, cuando uno le explica eso al cliente, no sé si le ha pasado, no le gusta nada, porque de un 12,5% a un 25% es bastante la diferencia. Ahora, si el próximo año, que es un tema importante a considerar, estoy recién como dándome cuenta, es que el próximo año va a ser una tasa del 25% y eso es lo que se ha sabido hasta ahora y ya estamos en enero, o sea que el 20 de febrero vamos a tener que pagar el primer F29 de enero, ¿cierto? El de enero, y vamos a tener que entonces pagar un PPM y ese PPM debiera ser a partir y basado en que la tasa va a ser un 25%, ¿o no? ¿Qué opinan? Los que tienen más experiencia, la Paola. Sí, eso es importante considerarlo, a no ser que tengamos alguna noticia antes, pero no creo, sería como muy luego. Así que para que lo vayan comentando con los clientes, no les va a gustar mucho eso, porque, bueno, si no asumen la diferencia importante que se va a producir en abril del 2026, esa es la otra consecuencia nomás, ¿ya? Bueno, entonces aquí la utilización del crédito en este régimen es de un 100% y no tiene obligación de restitución y deben controlar los registros de renta empresariales, o sea, deben llevar un registro de rentas empresariales. Y con este registro de rentas empresariales es que van a alimentar la DJ en cuestión, que es la DJ 1948, ¿ya? Respecto del otro régimen, que es el régimen 14A, ¿por qué lo estoy actualizando junto y estoy hablando de los dos en el mismo momento? Porque ambos régimen tienen la misma DJ, que es la DJ 1948, cuando tienen que informar los retiros, ¿ya? Pero en este caso, el 14A, fuera de la DJ 1948, tiene dos DJs más
que es la 1926 y la 1847, ¿ya? Entonces la obligación tiene, en este caso, tiene obligación de llevar contabilidad completa al régimen 14A. La tributación de la empresa la determinación es de una RLI, o sea, ahí se determina la base imponible para el impuesto. Y esto es importante respecto de los otros dos regímenes tributarios, es que es en base de vengada, ¿ya? La tributación del dueño es en base a retiros percibidos y la tasa es de un 27%. O sea, si nosotros vemos aquí, es harto más alta respecto del régimen anterior. La utilización del crédito está en un 100%, pero con obligación de restituir el 35%. Deben controlar registros de rentas empresariales, tal cual el régimen anterior, y por la misma razón, ¿cierto? Tienen que, a través de la DJ 1948, informar los retiros, pero que para que puedan informar la DJ 1948, es necesario que tengan el registro de rentas empresariales ya completado, ¿cierto? Analizado y definido. De esa manera, porque de lo contrario, lo que informen en la DJ 1948 va a aparecer con errores. Recordemos también que esto tiene toda una relación con el formulario 22, que toda esta información de la DJ, del registro de rentas empresariales, también va al formulario 22. O sea, hay toda una especie de neteo ahí. Ya vamos a tratarlo cuando veamos el régimen. Bueno, y aquí tenemos la DJ de los retiros, ¿cierto? Aquí tenemos dentro de lo que son la identificación del contribuyente, el RUT del socio, del accionista, ¿cierto? Porque recordemos que lo tenemos aquí para ambos regímenes tributarios y para todo tipo de sociedad, cuando son sociedades de capital, son accionistas, cuando son sociedades de personas, son socios. Ya, entonces aquí tenemos que informarle la cantidad de acciones o participación, un porcentaje. Y aquí en esta primera área, entonces tenemos las rentas empresariales, donde está, en qué tipo de renta se imputó el retiro en cuestión, porque el objetivo de esta DJ es informar los retiros. Entonces tenemos que contarle desde qué renta fue absorbida o qué renta absorbió ese retiro. Sí, formulado. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 4 alternativas que dicen con crédito por impuestos generados a contar del 1 de enero del 2017, ¿cierto? Con la ley 20.780. Después dice con crédito por impuestos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016, antes de la ley 20.780. Después dice, con derecho a crédito, en este caso sería cuando está aquí en el C6, es cuando la renta o el retiro está siendo absorbido con una renta ¿cómo se llama esto? EasyFood, EasyFood, del STUD, ¿cierto? Del STUD. Sí, y entonces en ese caso tendríamos que usar C6, ¿ya? Con derecho a crédito por pago de impuesto voluntario, C7. Eso es cuando la empresa decide pagar un impuesto, un impuesto voluntario, porque el socio se quedó sin crédito. Recordemos que la ley 21.210 originó esta opción, ¿ya? Y cuando tenemos rentas que no tienen crédito asociado, irían aquí en el C8, ¿ya? Esto estamos todavía hablando en los registros de rentas empresariales, en la primera área donde está el RAI, ¿ya? Después tenemos aquí, en esta área donde están las rentas exentas y no constitutivas de renta, que son el REX, ¿cierto? Y el REX tiene 3 ítems, que renta con tributación cumplida, rentas exentas y ingresos no constitutivos de renta. Esas son las 3 opciones que tienen las rentas REX. Cuando nosotros estábamos recién hablando de la opción de la ley 21.681,
cuando algún contribuyente quiso pagar el ISIF, entonces va a convertirse aquí en una renta con tributación cumplida. Y te fijas que aquí donde yo lo puse en rojo, aquí dice, están las posibles, el posible beneficio que pudiste usar con la ley 21.210, que fue en el AT 2020, ¿cierto? Que se originó. Y esta que es la nueva respecto del año recién pasado. Y que todavía, como les decía yo, podría ser utilizado, hasta el 31 de enero podría usarse el beneficio. Ok, aquí tenemos la renta REX, dentro de lo que son la tributación cumplida tenemos la opción del RAP, tenemos la opción, invítame un segundito, chicos. Em, Tenemos la opción del RAP, ¿cierto? Eso sabemos de que se originó si es que tenemos saldo todavía, porque recordemos que aquí hay una exigencia de que tenemos que, para poder usar rentas de otro tipo, primero tenemos que acabar este posible saldo que nos quedaba, que se originó del cambio de régimen cuando nos cambiamos de la renta atribuida a este régimen de 3 o 14A, ¿cierto? O semi-integrado. Em, Eso debiera estar en cero y si no está en cero es lo primero que habría que imputar. Eso dice la normativa, ¿ya? Después tenemos otras rentas percibidas sin prioridad en su orden de imputación, exceso de distribución de proporcionadas. Eso es cuando el Servicio de Impuestos Internos lo observa, digamos, como que están desproporcionadas y que están absolutamente relacionadas con estas rentas con tributación cumplida. Porque, o sea, al pagar un impuesto único, ¿cierto? Sustitutivo, se liberan las rentas y puedes eh, retirar rentas en cantidades importantes, pero el servicio queda a criterio del servicio considerar si son o no desproporcionadas. Y por ahí hay un tema que analizar antes de que se retiren, digamos, ¿ya? Pero la ley de lo que tiene que ver con el impuesto sustitutivo es que esta dice que estas rentas que están aquí mostradas y que también están acá, porque estas tienen que ver con el impuesto que se pagó sobre el food, ¿ya? Que también ahí se liberó un monto importante, que estarían en el C12, pero que tienen la misma calidad. Se pagó un impuesto único por esa renta. Entonces, si tenemos cantidad acá y cantidad acá, el socio en cuestión puede decidir retirarlas cuando lo estime conveniente, porque ya tiene la tributación cumplida, ¿ya? Eso es importante. Y bueno, y acá tenemos la renta exenta, ¿cierto? Y los ingresos que no son constitutivos de renta. Acá están todos los créditos que están relacionados, ¿cierto?, con los impuestos que estamos pagando y que como empresa y las recepciones de dividendos y de utilidades que vienen siempre asociadas con un retiro, o sea, con un crédito. Entonces se registran acá. Y acá sabemos que el SAC, ¿cierto? Se divide en dos grandes ítems, que son los que a partir del 2017 y están aquí todos mostrados divididamente. Ahora tenemos una subdivisión porque tenemos uno que hasta el 31 de diciembre del 2019 y otra que nace con la ley 21.210, ¿cierto? A partir del 1 de enero del 2020. Y después acá tenemos el otro SAC que tiene relación con el impuesto, con el saldo de food que traía, con el SAC antiguo que traíamos, que está relacionado con el esto. Entonces, si nosotros estamos repartiendo utilidades de aquí, o sea, los créditos que vamos a registrar en la DJ en cuestión van a estar marcados por esto, ¿cierto? O sea, dependiendo de dónde esté sacando yo la renta aquí, es que voy a registrarlo acá, en lo que es crédito. Porque si lo estoy registrando desde acá de REX, ¿cierto? Si voy a imputar
La renta en REX no va a tener una incidencia en el impuesto, no va a tener crédito, ¿cierto? Y no va a tener incidencia en el impuesto del socio. Pero sí, estos que están aquí, estos primeros 4 van a tener incidencia en el F22 del socio y por lo tanto también, como tienen incidencia, van a tener incidencia en los posibles créditos, ¿cierto? Y toda esta información que nosotros arrojemos en esta DJ1948 va a ser lo que va a marcar el éxito en la operación renta respecto de lo que es la empresa y respecto de lo que son los socios. ¿Ya? Eso sería respecto de lo que tengo que entregarles por ahora, chiquillos. Vamos a dejar de compartir.